Hemos terminado la estrofa 20 y empezamos en la estrofa 21. Leemos juntos. Los placeres sensoriales, como aguas saladas, son, cuanto más se disfrutan, el ansia más incrementa. Aquellas cosas, fuentes de aferramiento y apego, enseguida abandonar la práctica de los hijos del conquistadores. Si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Joan, que si tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, Joan? ¿Tienes? El verso anterior trataba principalmente sobre cómo transformar el enfado, y este en particular habla cómo transformar particularmente, específicamente, el apego. Y después de este llegará la estrofa donde habla cómo transformar la ignorancia en el camino. Y los versos están divididos de esta forma en las tres aflicciones raíces, que son el apego, el enfado y la ignorancia, porque son la condensación de las 6 aflicciones raíces y los 10 tipos de aflicciones, las 5 que son visiones y las otras 5 que no son visiones. De la misma forma que el sufrimiento, aun si hay muchísimos tipos de sufrimiento, todo se ha condensado en los 3 tipos de sufrimiento, que son el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento compuesto, que todo lo abarca. Tenemos que pensar cuál es la raíz del apego, ¿por qué surge? El apego surge a partir de los objetos sensoriales, de la forma, del sonido, de los olores, de los sabores y del tacto. Todos nosotros tenemos 5 facultades sensoriales y los objetos que acabamos de decir son los 5 objetos de esas 5 facultades sensoriales. La forma en la que el apego surge es que la conciencia, la facultad sensorial de la vista, por ejemplo, percibe su objeto, que es la forma. Luego categoriza ese objeto entre un objeto bonito o un objeto feo. ¿Qué pasa? Que surge el pensamiento que exagera las cualidades de ese objeto. Lo ve muy bonito, lo ve muy feo. Y a partir de esa exageración de las cualidades del objeto, surge el apego que se aferra a esas cualidades del objeto. Así es como a partir de la facultad visual aparece, surge el apego. De la misma forma que la conciencia o la facultad auditiva, su objeto es el sonido, y uno se apega a los sonidos placenteros.
Uno, al escuchar un sonido placentero, sea cual sea, surge ese apego de querer continuar escuchando ese sonido. Lo ve, escucha el sonido y exagera las cualidades de ese sonido y se apega. De la misma forma, esa facultad sensorial del olfato, su objeto son los olores, y categoriza los olores entre aquellos olores agradables y olores desagradables. Y la nariz, cuando olfatea, cuando huele los olores agradables, se apega a esos olores agradables. Por ejemplo, el olor de una comida rica. Cuando esa comida, incluso antes de haberla probado, al haberla olido, al haber experimentado ese olor a través de la consciencia, de la facultad sensorial del olfato, surge el apego, el deseo de comerse la comida mucho antes de haberla probado. Cuando olemos ese aroma de esa comida deliciosa, y dice, uff, qué rico huele. Y uno ya empieza a salivar, solamente con haber olido. Como cuando arriba hacemos momo, abajo salivamos. Cuando arriba están haciendo momo y oléis vosotros el olor, empezáis a salivar aquí abajo sin siquiera haber visto los momos. Esta es la forma a través de la cual, a través de la facultad del olfato, surge el apego a los aromas. De la misma forma, esa facultad sensorial del gusto, cuando saborea todos esos sabores, a los que les gusta, a los que son deliciosos, se apega. De la misma forma, esa facultad sensorial del tacto, cuando está en contacto con objetos que son suaves, se apega. Cuando está en contacto con objetos que son ásperos, no le gusta. Entonces hace una diferencia y se apega a todos esos objetos que son suaves. Por lo tanto, nosotros es a través de esas 5 facultades sensoriales que acabamos de mencionar, que al percibir su objeto, que son los 5 objetos de las facultades sensoriales, al estar en contacto uno con los otros, exagera las cualidades del objeto y entonces uno se apega a esos objetos. Sin embargo, por mucho que disfrutemos de los objetos sensoriales, nunca nos vamos a sentir completamente satisfechos, siempre vamos a querer más. Por ejemplo, la conciencia, la facultad sensorial de la vista, siempre quiere ver cosas bonitas, siempre quiere percibir cosas bonitas. De la misma forma, la conciencia, la facultad auditiva siempre quiere escuchar cosas bonitas. La facultad del olfato siempre quiere oler cosas agradables. La facultad del gusto siempre quiere saborear cosas deliciosas. La facultad del tacto siempre quiere estar en contacto con cosas suaves. Nunca está satisfecho, siempre quiere más, siempre quiere experimentar más, más y más. Por lo tanto,
cuanto más disfrutemos, cuanto más estemos en contacto con estos objetos, más aumenta nuestro aferramiento, más aumenta nuestro apego. Por lo tanto, el contacto con estos 5 objetos sensoriales es una causa de aferramiento y apego. Es como beber agua salada. Cuando uno bebe agua salada, por mucho que beba, la sed nunca se ve satisfecha, siempre tiene más y más y más sed. Por lo tanto, beber agua salada se convierte en la causa de tener sed. Por lo tanto, el estar siempre involucrado con los objetos sensoriales se convierte en una causa de aferramiento y apego. Y el tener aferramiento y apego es el motor de crear y de acumular karma. Lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que abandonar ese aferramiento a los objetos sensoriales. La forma de hacer esto, la forma de abandonar nuestro aferramiento es a través de transformar nuestra percepción de los 5 objetos sensoriales. Si, por ejemplo, nosotros a través de la conciencia visual percibimos un objeto, una forma que nos parece bonito, meditar o reflexionar en lo repulsivo, que es repulsiva, que es la apariencia de ese objeto, de la forma. Si a través de nuestra conciencia auditiva percibimos un objeto o un sonido que consideramos bonito, agradable, pensar que es un sonido desagradable y de esta forma abandonamos nuestro aferramiento a los objetos sensoriales. Y este abandono del aferramiento a los objetos sensoriales tenemos que hacerlo como si tuviéramos prisa, tenemos que hacerlo rápido. En cuanto surge ese aferramiento, en cuanto surge ese apego, tenemos que rápidamente abandonarlo, con prisa y sin esperarnos en hacerlo. Ver el defecto, ver la falta en aferrarse a ese objeto y abandonarlo rápidamente. Y hacer esto es la práctica de los hijos del conquistador. Sí, es que yo, bueno, creo que entiendo lo que decís, pero tú puedes ver, oír o ver algo, un objeto, una persona o algo, y sentir ese gozo, pero sin aferrarte. Entonces, no tienes que sentir esa repulsión que dices para contrarrestar el apego, ¿no? Entiendo que no todo lo que te produzca en un momento dado felicidad, tienes que decir, no, esto no puede ser así. Puedes disfrutarlo en ese momento y ya está, ¿no? Sin aferrarte. Tagin kirangi doyanga denso doba denso mituba kongora kirangi sunga. Odi ngazu samsamla pena ngazu tranyembo chikodu samba ngazu tranyembo pere samne ani di longcheche inayang chaba makieche ani longcheche ani sana tsare ngazu di docha makieche di yure kablan de yure. Sí, es posible. Nosotros podemos, por ejemplo, con un sonido agradable, escuchar ese sonido, disfrutarlo en ese momento sin apegarnos. Eso es algo que es posible y se puede hacer. La forma para que no surja ese apego cuando estás escuchando un sonido agradable es
cuando escuchas, cuando surge ese sonido, no exagerar las cualidades de ese sonido. Si es agradable, punto, pero no conceptualizar las cualidades y exagerarlas, porque al exagerar las cualidades es cuando surge el apego y nos queremos aferrar a ese sonido. Si simplemente lo escuchas sin exagerarlo, ya no te apegas y puedes disfrutarlo tal cual. Lo que estamos diciendo es que estos objetos sensoriales sirven de condición para que surja el apego. Sin embargo, en sí no son necesariamente objetos de apego, porque lo que hace que se vuelvan objetos de apego es exagerar las cualidades demasiado. Cuando uno exagera esas cualidades, entonces quiere aferrarse a esa cosa. Lo que tenemos que hacer es evitar hacer eso. Por eso es correcto, es adecuado, si surge un sonido, si uno escucha algo agradable, simplemente escucharlo, reconocer que no tiene que exagerar las cualidades y disfrutarlo de esa forma y luego dejarlo pasar. Eso es correcto. Por ejemplo, puede ser el caso de escuchar el sonido del Dharma cuando hay una puya o algo así, por ejemplo. Uno puede escuchar eso sin exagerar las cualidades y así no surge el apego a esos sonidos incluso. Lo que estamos viendo ahora mismo en el texto es que el apego surge principalmente en relación, en dependencia a los 5 objetos sensoriales. Y lo que sucede es que cuando disfrutamos de estos 5 objetos sensoriales, por mucho que los disfrutemos, nuestra mente nunca se va a sentir satisfecha, siempre va a querer más. Es como cuando tenemos una roncha. Si tenemos una roncha, en el momento que nos arrascamos, sentimos un alivio, sentimos muy agradable el arrascarnos la roncha. ¿Qué pasa? Que si seguimos arrascándonos, por mucho que nosotros sintamos placer en ese momento, nos estamos haciendo daño en la piel y está haciendo que nos vaya a picar más y más y más y más. No vamos a aliviar de forma última esa roncha a través de arrascarnos. El disfrute de los 5 objetos sensoriales es como arrascarse una roncha. Cuando estamos disfrutando los 5 objetos sensoriales es como cuando nos arrancamos esa roncha. Cuando nos arrascamos, en ese momento, temporalmente, es un alivio y disfrutamos. Pero a largo plazo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una herida ahí de estarnos arrascando ahí con la uña. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con los 5 objetos sensoriales. En un primer momento nos da placer, pero a largo plazo nos estamos haciendo daño. El apego es exactamente igual. Cuando nosotros seguimos ese apego, en el momento inicial es muy agradable, muy placentero, pero a largo plazo nos hace daño y es por eso que tenemos que abandonarlo.
Acabamos de ver, por lo tanto, el transformar el enfado en el camino, luego transformar el apego en el camino, y ahora continuamos con transformar esa ignorancia en el camino, el transformar ese aferramiento a la existencia verdadera. En este verso, en esta estrofa, habla principalmente sobre la mente del despertar. Y hay dos mentes del despertar. Está la mente del despertar convencional y la mente del despertar última. Aquí habla sobre la mente del despertar última, la bodhicitta última, verso 22. Cuando hablamos de la mente del despertar última, estamos hablando de esa sabiduría que realiza la vacuidad. La mente del despertar última es la unión de la bodhicitta y esa sabiduría que realiza la vacuidad. Y para poder hablar de esa mente del despertar última, ya que nos estamos refiriendo a esa sabiduría que realiza la vacuidad, tenemos que hablar sobre abandonar ese aferramiento a la existencia verdadera de los fenómenos. Y aquello que se aferra a la existencia verdadera de los fenómenos es la ignorancia. Para abandonar la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera de los fenómenos, necesitamos desarrollar esa sabiduría que comprende la ausencia de existencia verdadera. Cuando hablamos de cultivar la mente del despertar última, hablamos de esa absorción meditativa y las realizaciones subsecuentes en el camino de los nobles, en el camino de los aryas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a aquellos seres nobles, aquellos que ya no son seres ordinarios, los seres aryas, los seres nobles, tienen esa sabiduría que se concentra unipuntualmente en una absorción meditativa en su objeto de meditación. Esa es la absorción meditativa. Y luego está la realización subsecuente, que se refiere al momento cuando no están absortos en esa meditación, en esa absorción meditativa. Es parecido a cuando nosotros estamos durmiendo y luego el tiempo que estamos despiertos. Cuando nosotros estamos durmiendo es como si estuviéramos en absorción meditativa. Cuando estamos en ese sueño profundo es como si estuviéramos en absorción meditativa. Es un tipo de absorción meditativa hasta que no nos despertemos, como si estuviéramos absortos en esa meditación. Es muy parecida a esa absorción meditativa de los seres nobles que se concentran en la vacuidad durante esa absorción meditativa. Sin embargo, nosotros en vez de enfocarnos en la vacuidad, tenemos sueños de una cosa, de otra. Nosotros cuando soñamos algunas cosas buenas, otras cosas no tan buenas. Pero nosotros durante el sueño profundo, la parte del sueño más profundo, no soñamos nada. Es cuando tenemos un sueño un poquito más liviano que entonces comienzan los sueños. Por eso el sueño, nuestro sueño y esa absorción meditativa enfocada en la vacuidad son un poco parecidas.
Y cuando nosotros nos despertamos de ese sueño y entonces comenzamos a hacer cosas, a involucrarnos en distintas actividades, a hacer diferentes cosas, es parecido a esa realización, que se dice realización subsecuente, que cuando los seres nobles salen de esa absorción meditativa enfocada en la vacuidad y hacen otras cosas. Es un ejemplo que es bastante similar, es bastante paralelo. Podemos fácilmente equiparar esa absorción meditativa a ese momento donde nosotros estamos durmiendo y equiparar esa realización subsecuente, esa sabiduría subsecuente a el momento cuando nosotros ya nos hemos despertado y estamos en el día involucrados en nuestro día a diario. Los seres nobles, cuando están absortos en esa meditación, meditan sobre la vacuidad. Y nosotros cuando estamos dormidos, estamos concentrados ahí completamente absortos en nuestros sueños. Cuando los seres nobles se despiertan, digamos, salen de esa absorción meditativa, es el momento donde acumulan mérito y se involucran en la práctica diaria de generosidad, de ética, paciencia, en las 6 paramitas. Y nosotros, cuando nos despertamos de nuestro sueño, es cuando hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestras cosas y nos involucramos en nuestras actividades. Leemos la estrofa 22. Sí, la 22. Aquello que aparezca la propia mente es. La mente desde el principio de los extremos de las relaciones libres, sabiéndolo de lo aprendido y del que aprende el signo no contemplar, la práctica de los hijos del conquistadores. Esta mañana he mencionado que a nosotros, a nuestra conciencia, se nos surgen muchas apariencias, se nos aparecen muchas cosas distintas. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos aferramos a esas apariencias tal cual las percibimos. Pero todo lo que nosotros percibimos en este momento son fenómenos mundanos. Y todo lo que a nosotros se nos aparece, todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos como existiendo de forma verdadera. Antes habíamos mencionado que dentro del budismo hay 4 escuelas filosóficas. De estas 4 escuelas hay una que es la escuela Chittamatra. Y la escuela Chittamatra propone que todos los fenómenos existen a partir del etiquetado que hace la mente sobre los fenómenos. Depende exclusivamente de esa mente que etiqueta. Esta escuela Chittamatra afirma que la forma en la que se nos aparece, la razón por la cual se nos aparecen todos los fenómenos es porque nosotros anteriormente hemos dejado huellas mentales en nuestro continuo mental y en cada instante se están despertando esas huellas y se despiertan
en forma de todo aquello que percibimos. Y ellos consideran que, por lo tanto, la mente es la que crea toda la realidad que nosotros percibimos. Así es como ellos explican la realidad. Sin embargo, en la escuela madhyamika afirma que todos los fenómenos, sean mundanos o supramundanos, sean de la existencia cíclica o hayan trascendido la existencia cíclica, todos ellos existen de forma meramente etiquetada, no existen de forma inherente. La realidad, esta escuela explica que la realidad, la forma en la que existe esa realidad, la forma en la que existen los objetos, es que desde el lado del objeto no existe ni un solo átomo de existencia verdadera, sino que es la mente propia la que etiqueta los fenómenos, y es de esa forma, a través de ese etiquetar, que los fenómenos existen. La escuela madhyamika, la escuela filosófica madhyamika, explica que tanto el objeto como el objeto que es percibido por el sujeto, todos surgen a partir de una originación interdependiente. El sujeto surge a partir de percibir el objeto y el objeto surge a partir de ser percibido por el sujeto. Por lo tanto, nos está explicando de forma muy profunda la relación que existe entre causa y efecto. Sin embargo, la forma en la que normalmente percibimos las cosas es que existen sin depender de esa etiquetación que nosotros hacemos con la mente. Si fuese el caso de que un objeto existe sin depender de que la mente lo etiquete, significaría que ese objeto existe sin depender de causas y condiciones. Si fuese cierto que un objeto existe desde su propio lado, existe de forma inherente, si uno analizara, examinara ese objeto, al final de ese análisis, debería de ser capaz de encontrar algo que pudiera apuntar y decir, eso es el objeto, esa es la esencia del objeto. Sin embargo, uno se analiza el objeto que sirve de base para etiquetarlo, para ponerle el nombre. Cuando uno analiza esa base de la etiquetación, uno analiza y al final no puede encontrar la esencia verdadera de esa base sobre la cual uno etiqueta. Y uno eso puede comprobarlo analizando simplemente ese yo.
Si uno analiza ese yo, dónde se encuentra ese yo, al final nunca podemos encontrarlo. Ese no encontrar el yo está comprobando de que las cosas no existen de forma verdadera y no existen de forma inherente. Puesto que el yo no está establecido desde su propio lado, no está establecido de forma inherente, surge la habilidad de poder decir yo voy para allá, vengo para acá, yo como, yo hago esto, yo hago lo otro. Ese involucrarse en ese análisis de buscar ese yo y no encontrarlo, de ver que no existe un yo que está establecido de forma inherente, de ver que no existe un yo que está establecido desde su propio lado. Sin embargo, ese yo, si va y hace esto y hace lo otro, la combinación de esas visiones es la visión, lo que se considera la visión última. ¿Quién considera que es la visión última? La escuela Madhyamika Prasángika. Cuando uno alcanza, realiza esa visión última, lo que está viendo es la realidad tal cual es. Y cuando medita sobre ella, es lo que se llama la absorción meditativa. Aquí dice, sabiéndolo de lo aprendido y del que aprende, el signo no contemplar la práctica de los hijos del conquistador. Vale. ¿Qué es el signo? 수당 손지 체만이 부티 바자세돌 때문에 주바레스 제가 수디 메식 더니 주바레스 생 더니 주바레스 됐어 체마라 체마라 주바레스 체마티 바자세 체마나 수즈 메시죠로 수지요로 메시 통이지 디니부디 반데스 주바레스나 수다 손지스는 바자 세베 또라 바자 세네 안 손지 메시다 수니부터 주바레스 데라 안에 손지 체마사 센지 삼데도 디 아니 시나 손지 체마레스 메시데 손지 삼아서 수도 메시스거라 손지 삼아서 수 돈이 메시다라 손지 체마사 어디 가르스나 kunni bacha sedo le trubare sigore tiseno no kisha ni diceva Este verso está hablando desde el punto de vista de Chittamatra y lo que está diciendo es que lo aprendido es el objeto, pongamos la forma, ¿no? Un objeto, que es el objeto de la consciencia visual. Entonces, estos dos tienen que unirse de alguna forma. Para que surja eso que es aprendido y esa consciencia que aprende, tiene que haber una huella mental que se está despertando. El despertar de esa huella es el signo. Es por eso que la escuela Chittamatra dice que todo está establecido a partir del despertar de esas huellas mentales.
Sin embargo, la visión filosófica de la escuela Madhyamika Prasangika dicen que todos los fenómenos son meramente etiquetados, existen simplemente meramente etiquetados desde el sin principio. Por lo tanto, esta visión nos está hablando de que todos los fenómenos, puesto que existen meramente etiquetados, carecen de identidad. Esa carencia de identidad es a lo que llamamos vacuidad. Sin embargo, la escuela Chittamatra afirma de que así hay algo que está establecido desde su propio lado, que son esa mente que desde la que surgen, desde la que se despiertan esas huellas, que hace que uno pueda aprender o aferrarse al objeto desde su mente. Existe esa relación entre objeto y sujeto. Sin embargo, la escuela Madhyamika Prasangika afirma de que no hay nada que esté establecido de forma inherente porque todo está meramente etiquetado. La escuela Chittamatra dice que eso, lo aprendido, el que aprende y el signo se pueden establecer, están establecidos desde su propio lado. Puesto que ellos afirman, la escuela Chittamatra afirma que tanto lo aprendido como lo que aprende está establecido desde su propio lado, vemos que en una situación así no puede existir la relación de causa y efecto. Sin embargo, la escuela Madhyamika Prasangika afirma que tanto el objeto como el sujeto están establecidos por causa y efecto. Por lo tanto, no están establecidos desde su propio lado. Por lo tanto, la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika Prasangika están hablando de dos realidades distintas. Uno afirma que está establecido desde su propio lado y que son de la misma, digamos que el objeto y el sujeto son de la misma esencia, mientras que la Madhyamika Prasangika afirman que el objeto y el sujeto surgen debido a causa y efecto y que por lo tanto son dos esencias distintas. Son plurales. La escuela Madhyamika Prasangika afirma que al primero hay un objeto y que al haber el objeto surge la conciencia que se aferra o que aprende ese objeto. Sin embargo, la escuela Chittamatra afirma que el objeto y el sujeto surgen al mismo tiempo debido al despertar de las huellas mentales. Esta es la diferencia entre la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika Prasangika. Por eso cuando aquí en esta estrofa está hablando de lo aprendido, del que aprende y del signo, está hablando principalmente de la escuela Chittamatra.
Pasamos al siguiente verso y lo leemos junto, el 23. En este se está refiriendo principalmente sobre la realización subsecuente, que es la posmeditación. Al encontrarse con un objeto atractivo, aunque como un arco iris en verano bello sea, no considerarlo real y el apego abandonar la práctica de los hijos de conquistadores. 냐샤가 내고서 최단지 대만에 저배 타다 되는 냐마샤와 인자스 또만이 지도 냐마샤와 인다 냐샤는 양 당면 되잖아 최가나 탄지 마시베 최탄지 주마다고 주바다고 장야다고 소녀다고 밀람다고 도스는 말이스. Este verso nos explica que durante los nobles, durante la absorción meditativa, se concentran unipuntualmente en la ausencia de identidad de los fenómenos. Ven que todos los fenómenos están completamente separados de una existencia, de una identidad verdadera, y lo comprenden unipuntualmente. Sin embargo, cuando salen de esa absorción, están en su día a día, en la posmeditación, lo que tienen que hacer es que toda la apariencia, todo lo que su mente percibe, verlo meramente como una alucinación, como una ilusión o como un sueño. Las personas, los seres nobles, en la posmeditación, todo lo que se les aparece lo perciben como simplemente un sueño, como una ilusión. Pero no solamente perciben los fenómenos como un sueño o como una ilusión, sino que también perciben la vacuidad en sí como un sueño y como una ilusión. Perciben la vacuidad en sí como también no estando establecida de forma inherente. Nosotros, todo lo que se nos aparece a nosotros ahora mismo, debido al poder de la ignorancia, se manifiesta como existiendo de forma inherente. Por ejemplo, yo ahora mismo cuando veo a todos vosotros aquí, os estáis apareciendo como existiendo de forma verdadera. Igual yo a vosotros me estáis mirando a mí y me percibís como existiendo de forma inherente, de forma verdadera. No me veis como no establecido de forma inherente. Por lo tanto, yo veo a vosotros y os veo como que estáis establecidos, existís debido a vuestras propias características, que estáis establecidos de forma inherente. Y vosotros me veis a mí como que yo estoy establecida de forma inherente, me veis como que yo estoy establecido por mis propias características. Puesto que no hemos realizado la vacuidad, ahora mismo nos percibimos los unos a los otros como existiendo de forma inherente. Si hubiéramos realizado la vacuidad, no nos percibiríamos así. Cuando uno realiza la vacuidad, entonces todo lo que uno percibe, todas las apariencias que uno percibe, sabe inmediatamente que carecen de identidad, que sabes que no está establecida de forma inherente.
돈이 더 많이나 돈이 더 싫어돼 된지들 나양치 된바도 된지들 동화도 또 많이 더 싫어돼 내가 인자 그 맵스 인자 나양 시요 Al no haber realizado la vacuidad, nosotros ahora mismo vemos todo como existiendo de forma verdadera. Sin embargo, una vez que realizamos esa vacuidad, puesto que la vacuidad, esa mente, esa sabiduría que realiza la vacuidad, es la mente opuesta a esa ignorancia que percibe o que se aferra a las cosas como existiendo de forma verdadera, empezamos entonces a percibir las cosas como no existiendo de forma verdadera, puesto que la sabiduría que realiza la vacuidad ha eliminado la base para poder aferrarse a las cosas de forma verdadera. 된지라 내버려와 된지라 가르나 말이 가르는 거에서 대마도 오는 말이 된주는 Por lo tanto, la sabiduría que realiza la vacuidad elimina el aferramiento a la existencia verdadera, porque es ese aferramiento a la existencia verdadera que hace que las cosas se nos aparezcan así. 그래서 말아도 길 된지라 대마도 나와야자 대마도라 나 로고 Por eso ahora mismo estamos viendo, estamos aprendiendo que es ese aferramiento a la existencia verdadera lo que hace que nosotros percibamos las cosas establecidas de forma verdadera. Porque nosotros, por ejemplo, si nos duele la cabeza, ¿qué decimos? Decimos, me duele la cabeza. O por ejemplo, cuando vamos a algún sitio, decimos, yo voy para allá. En realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Las piernas son las que me están llevando para allá, pero yo no digo las piernas me están llevando, realmente el yo no es el que me está llevando allí. Pero yo digo, yo voy para allá, no digo las piernas me están llevando para allá. O también puede surgir la situación donde uno está enfermo y dice, yo estoy enfermo. Y llega el momento donde alguien te pregunta, ¿pero de qué? Y ya dice, de la barriga, mi estómago está enfermo, estoy malo del estómago. El aferramiento a la existencia verdadera se puede ver fácilmente en este ejemplo cuando uno primero dice, estoy malo, no me encuentro bien, estoy malo, y la gente te puede preguntar, ¿y qué te pasa? Me duele la barriga, pero al principio lo primero es yo estoy malo. Y eso lo decimos también cuando yo voy para allá, yo quiero esto, yo no estoy contento, yo necesito lo otro. Ahí es cuando vemos cómo se manifiesta ese aferramiento a la existencia verdadera. Por lo tanto, vemos que hay un yo que se manifiesta. Ese yo que se manifiesta significa, ese yo del que hablamos, significa que existe un aferramiento a la existencia verdadera. Es debido a ese aferramiento a la existencia verdadera que percibimos todo como establecido de forma verdadera. Para eliminarlo necesitamos la mente que se opone a esa existencia verdadera. La mente que se opone es la sabiduría que realiza la vacuidad.
cuando realizamos esa sabiduría que realiza la vacuidad, desaparece el aferramiento a la existencia verdadera y por lo tanto desaparece nuestra percepción de las cosas como establecidas de forma inherente. Es por eso que en todos los textos recalcan la importancia de la sabiduría que realiza la vacuidad. Cuando hablamos de la sabiduría que realiza la vacuidad, estamos hablando de la vacuidad siendo el objeto a ser realizado. La vacuidad, al ser un objeto, tiene que haber una mente que lo realice. Por lo tanto, necesitamos establecer esa relación entre objeto y sujeto, entre la vacuidad, que es el objeto, y la mente que lo percibe, que es la sabiduría. Necesitamos esa sabiduría que comprende esa vacuidad, y eso es lo que llamamos la sabiduría que comprende la vacuidad. Por lo tanto, las meditaciones principales a realizar es la meditar en vacuidad y meditar en bodhicitta. Hacer estas meditaciones es muy beneficioso para la práctica de purificación. Cuando sea que estemos purificando, debemos de meditar en estos temas para que la purificación sea efectiva. Puesto que la vacuidad, realizar la vacuidad es tan importante, es la razón por la cual en cada clase vemos siempre este tema y hablamos siempre de este tema. Cuando uno ya ha alcanzado esa absorción meditativa que se enfoca en la vacuidad y sale de esa absorción y está en la posmeditación, sea lo que sea que a uno se le aparezca, sea lo que sea que uno perciba, siempre, aunque el objeto sea atractivo, siempre lo percibe como una mera ilusión, como un sueño. Una persona que está en esa posmeditación, cuando percibe un objeto atractivo, lo ve como si fuera un arco iris. Un arco iris, cuando nosotros lo vemos, lo percibimos como algo muy bonito. Sin embargo, sabemos que no es real, que si vamos a buscarlo, no podemos encontrarlo. De la misma forma, la persona que está en la posmeditación ve ese objeto y lo percibe atractivo, sin embargo, lo ve como un arco iris, algo que sí se le aparece, pero que al final del día no es real. Y lo mismo sucede con las flores, por ejemplo. Ahora que es primavera, hay un montón de flores, ¿no? Normalmente en invierno y en otoño no suele haber muchas flores en el campo porque se seca todo el pasto. Pero ahora en primavera florecen todas las flores, florecen los campos. Por lo tanto, la persona que está en la posmeditación
también cuando ve en primavera todas esas flores que han florecido en el campo, por mucho que se les aparezcan bonitas, no lo percibe como establecido desde su propio lado, sino que sabe que no está establecido de forma verdadera. Por lo tanto, percibiendo todo lo que se nos aparece como no estando establecido de forma verdadera, abandonando ese aferramiento a la existencia verdadera, que es la causa para poder eliminar el apego y el aferramiento, es la práctica de los hijos del conquistador. En esta estrofa nos habla como todos los hijos del conquistador eliminan el apego y el aferramiento hacia todos los objetos atractivos a través de eliminar ese aferramiento a la existencia verdadera. Cuando hay apego, desde el apego surge el aferramiento, y ese apego surge a través del aferramiento a la existencia verdadera. Y esta es la práctica particular a la posmeditación después de la absorción meditativa concentrada en la vacuidad. Vamos a leer el siguiente verso y luego continuaremos mañana con la explicación. Es el 24, ¿verdad? 24. Los sufrimientos varios, como soñar con la muerte de un joven, son las apariencias engañosas, como verdaderas a aprehenderlas, agotadores. Por ello, cuando con las condiciones desfavorables uno se encuentre, como engañosas considerarlas, la práctica de los hijos del conquistador es. Esta estrofa trata principalmente sobre la paciencia que es capaz de soportar el sufrimiento. Este verso nos explica que todo el sufrimiento, como hemos dicho anteriormente, es simplemente como una ilusión o como un sueño, que todo surge debido a causas y condiciones. Nos explica que todos los fenómenos no están establecidos de forma verdadera y que por lo tanto todo lo que uno experimenta es simplemente como un sueño. Todo el sufrimiento que uno experimenta es simplemente como un sueño. Todo lo que uno experimenta es como una ilusión, como una alucinación, porque no están establecidos de forma verdadera, de forma última, no son reales. Por lo tanto, es una práctica de los hijos del conquistador, una práctica de los bodhisattvas, el que cuando uno se encuentre en una situación difícil, en una situación donde uno sufra, el percibir esa situación como carente de existencia verdadera. Esta situación que realmente es como una ilusión, como una emanación o como un sueño, surge de la mente que se aferra a esa existencia verdadera. ¿Ya?
딘지왕 중화 인자 안에 덴바 모두 치 천재 가나 천재 덴바 모두가 따와 인자 따나 안 소설 팬도야 팬이었어. Por lo tanto, uno, para no experimentar estas condiciones de sufrimiento, tiene que revertir ese aferramiento a la existencia verdadera por esa sabiduría que comprende la vacuidad y que no se aferra a la existencia verdadera. Por lo tanto, si condensamos todo el significado de lo que hemos estado viendo, es que tenemos que percibir todo aquello que se nos aparece, las experiencias, los objetos sensoriales, el sufrimiento, como carentes de existir de forma verdadera. Por lo tanto, acabamos de terminar de ver las prácticas que deben de llevarse a cabo durante la absorción meditativa y la posmeditación. Y a partir de mañana comenzaremos con las 6 perfecciones trascendentales, las 6 paramitas. La página 100. Rinpoche, Makye Kana Kyuchi, Keva Nyamba Mekanya, Kone Kondo Keva Sho, Kwe Korwe Shinkande, Tenan Dewa Mandu Jungwe, Chere Shimwan Tenchi Gasori, Shabe Sike Patu Tenyo Chi. Página 101. Jambe Mawe Jidar Kimpanda